Hola, bienvenidos a este su espacio, La Neta Sin Filtro. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema que no es nada nuevo en lo absoluto, pero que en las últimas semanas se ha vuelto demasiado popular. Vamos a hablar sobre esta difícil separación que a veces existe entre libertad de expresión y discriminación. Es un tema bastante amplio, es un tema que se presta para mucho debate porque cuesta muchas veces definirlo dónde empieza una y dónde acaba la otra. Para este debate y esta conversación más bien, porque se trata de que participemos todos en un buen tenor, me gustaría presentar a excelentes jóvenes que realmente son muy talentosos y referentes dentro de sus comunidades. Me gustaría empezar, por supuesto, con la excelente Giselle Gamboa, una oaxaqueña zapoteca, orgullosa, estudiante de Derecho en Guamas Capozalco y de Ciencia Política en CEU, extraordinaria y aparte feminista. Por otro lado, me gustaría también presentar a Alejandra Cántara, una gran amiga feminista, activista por la diversidad sexual y por las mujeres de 2015 y estudiante de Derecho. Y también nos acompaña hoy Daniel Muñoz, excelente estudiante de Derecho, coordinador del grupo de debate Elena Garro en Guamas Capozalco y columnista en el medio oaxaqueño Alternativa. Para empezar y abrir esta conversación, pues hemos visto cómo poco a poco este debate ha dado vuelta en las redes sociales. Hemos visto cómo por personajes como Chumel Torres ha vuelto muy popular y la cuestión que pasó con APRED. Me gustaría escuchar un poco a Giselle, ya que nos comentas, eres oaxaqueña y el racismo es algo, un tema muy latente en Oaxaca. ¿Cuál ha sido tu experiencia directamente con el racismo y con otros tipos de discriminación? Fíjate, París, que ya habíamos acordado no tocar temas tan académicos dentro de la charla, pero a mí me gusta mucho unos estudios que hacen en España con respecto a la medición de la discriminación y es justamente la discriminación estructural, en cómo las regiones, cómo las categorías específicas que tenemos dentro de la sociedad son factores determinantes para padecer discriminación en determinado espacio en el que nos presentemos. Y yo considero que justamente hablando por la región oaxaqueña y sobre todo por la etnia zapoteca, sí se enfrenta hacia un amplio panorama de discriminación, hablando a nivel nacional. Quisiera recordar un poco a Luis Villoro en aquel libro Los grandes momentos del indigenismo en México, cuando relata cómo desde tiempos de la Reforma aproximadamente un 80% de la población mexicana pertenecía a pueblos, a comunidades indígenas o afrodescendientes o comunidades negras, como les gusta autodenominarse. Sin embargo, conforme pasan los años en México, el mismo sistema de construcción Estado-Nacional va segregando y empujando también esos núcleos poblacionales de estructura, de organización, y sobre todo creo que el primer momento en el que nos enfrentamos a la discriminación es justamente el lenguaje, porque el lenguaje zapoteca, queriendo hablar por esa comunidad, eh, considero que dentro de nosotros no cabe la distinción genérica, en primer momento. En segundo momento también, ¿cómo explicamos nuestra realidad? El tratar de categorizar, estas labores le tocan a los hombres, estas labores le tocan a las mujeres, se hace una serie de actividades que simplemente sectorizan y segregan diferentes núcleos poblacionales. Y ahora hablemos de la parte provincial, de más allá del altiplano central mexicano, pues estamos hablando de un país que tiene múltiples rostros, o quizá tiene una máscara con múltiples rostros, pero como podríamos descubrir a lo largo de aquellos momentos que ha pasado en nuestro país, quizá no tiene un rostro completamente dibujado. Entonces, yo creo que la discriminación supera límites en muchos aspectos, no únicamente por el género, sino también por la preferencia sexual, también por el estatus económico, por la condición de pobreza,
Y ahora hablando en el contexto de la pandemia, esto se intensifica. Por eso quizá mencionabas al principio, esto no es un tema nuevo, no es algo novedoso que se nos haya puesto en el discurso cotidiano, simplemente es un tema que se calla, que se reprime, que se discrimina por sí solo y que es un silencio vagabundo, pero que a todos lastima todo el tiempo. Me parece completamente extraordinario lo que dices y doloroso. ¿Por qué quise comenzar contigo? Porque creo que nos podías contextualizar muy bien en cómo esto no es nada nuevo. La discriminación, ya sea por raza o la forma de la identidad en la que uno se identifica, idioma incluso, orientación e identidad de género, no es nada nuevo. Lamentablemente sí, derivado de la pandemia, hemos visto que esto se ha intensificado y por fortuna hay dos cosas. Me agrada que podamos por fin hablar de este problema que no es nada nuevo y denunciarlo, porque no solamente lo hablamos de forma ligera, creo que empezó este debate hace unos 4 años, donde empezamos a comentar términos como pigmentocracia, decir, bueno, es que la gente de tono de piel más clara en México tiene mayores oportunidades que la gente que tiene tonos más oscuros. Y a la gente le parecía algo como, ¡pum!, me vas a explotar la cabeza, eso no es cierto, me parece ridículo. Ok, pero también nos dimos cuenta que estaba muy arraigado dentro de nuestro humor. Alejandra, no sé si has tenido alguna experiencia de discriminación que la intenten lavar o poner la cara de humor. ¿Y cuál crees que es el impacto de esto? ¿Crees que es justificable que dentro del humor se pueda emplear pues algunos términos que puedan ser catalogados como discriminatorios? Pues fíjate que sí he estado presente en situaciones donde justamente se utiliza el racismo con su máscara de humor negro que le dicen, ¿no? Sí he estado inmersa en esas situaciones, pero también tengo que ser muy clara y objetiva en ese lado, ¿no? O sea, a mí me ha tocado estar en el lado de las personas con las que consideran que se puede hacer ese chiste. O sea, es decir, yo no soy la persona a la que le dirigen el chiste, porque si bien no soy blanca caucásica, o sea, yo no vengo ni de las Europas ni del otro lado del mundo, es cierto que si bien en México existen somos tan diversas las personas como tan diversos los ecosistemas y las ciudades y todo lo que hace rico a México en diversos aspectos, también es cierto que la mente del mexicano siempre, pues, y esto no es de ahorita, ¿no? O sea, esto viene de años porque al fin y al cabo fuimos sometidos a una colonización, a un proceso de mestizaje que seguimos arrastrando desde hace años. Aquí quiero llegar con esto. Ahorita justamente nos basamos en el humor negro, en el con qué personas yo me siento cómodo o cómoda para hacer ese tipo de chistes. En lo personal, yo soy ese tipo de persona con la que la gente se siente cómodo o cómoda para hacer ese tipo de chistes, porque según justamente esta forma de pensar desde el mestizaje y desde este proceso de colonización, mi tono de piel es el adecuado dentro del mexicano que le llaman promedio para poder reírme legítimamente de esos chistes, cosa que evidentemente no hago. Pero sí también está en mí, cuando me voy inmersa, cuando hacen ese tipo de chistes, de bromas, que yo no sé qué tiene de chiste ni sé qué tiene de broma, desde mi privilegio yo tengo que pararlo. ¿Por qué? Porque sé que esas personas se están sintiendo a gusto justamente porque ven a la persona un poco más de un tono de piel más claro como la persona que puede legitimar el chiste. Y evidentemente yo no estoy para legitimarlo, ¿no? Ahora bien, eso es cuando se hacen como los chistes como en una cuestión como de cara a cara, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros legitimamos el discurso, por ejemplo, de comediantes, que ahorita viene muy al tema, cuando legitimamos el discurso de estos comediantes porque ese es el tipo de comedia que hacen? ¿Perdón?
pero pues si esa es la comedia que hace el mexicano, pues creo que tal vez deberíamos estudiar un poquito más sobre comedia, ¿no? Y no tanto en la cuestión del mexicano, sino que también pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, allá es el chiste de los negros, el chiste de los mexicanos, porque le dicen mexicanos a todos los latinos, el chiste, por ejemplo, ahorita de los chinos. Siempre va a haber un sector poblacional, ya sea nacional o internacional, que se va a encontrar con esta cuestión, ¿no? Y al fin y al cabo es la normalización de un discurso de odio que hace años le costó la vida a millones de judíos por simplemente tomar como ejemplo una de los peores genocidios que ha habido en el mundo. Y lo hemos ido normalizando, que ahora es un stand-up de 40 minutos donde la gente paga un boleto de 300 pesos para reírse de una violencia que no le atraviesa, que no le entiende y que se siente legitimada para legitimar el discurso del blanco que está ahí arriba, ganando dinero a costa de seguir con un discurso que lastima y que mata gente en pleno 2020. Y es muy importante, tal vez suena muy duro, pero a veces es necesario que hablemos con estas palabras porque estamos acostumbrados a que hasta que no nos toca, entonces no hacemos nada. Y cuando nos toca, queremos hacer lo que en años no hemos hecho. Y eso también tiene que ver mucho con la poca cultura de prevención y de erradicación de la discriminación que tenemos en México. Mira, completamente, Alejandra, y mira, ahorita nos hemos abocado mucho al racismo, pero no solamente es el racismo, es la misoginia, es la homofobia, es la transfobia, es el desprecio incluso por uno mismo, porque hay personas que en algún momento presumen sus raíces indígenas, pero al mismo tiempo se burlan y atacan sus propias raíces y las menosprecian. Es interesante cómo el humor ha servido para disfrazar todos nuestros prejuicios. Yo crecí con el mito, mamá me decía de pequeño, ¿sabes? Aquí en México no existe el racismo, no somos como los estadounidenses, aquí en México somos muy pacifistas, aquí todo el mundo, todos nos queremos, ¿no? Pero de repente tú prendías Chin Chin el que no se ría o Fábrica de Chistes, aquellas teles en el Canal 9, ¿no? Después de las películas de Fichera, famosas, buenísimas, de contenido bastante curioso, ¿no? Donde también se replicaban estos estereotipos machistas y homofóbicos, y de repente veías que todo era prejuicios y todo era atacar color de piel, la región, el acento de alguien, abusar de los estereotipos, sobre todo de los indígenas, y te das cuenta que es gravísimo, que es un problema que está completamente arraigado y que nos está partiendo, en verdad, la jeta, nos está partiendo la jeta y cómo es posible que no lo hayamos visto durante no solamente décadas. Yo te puedo hablar de esto, yo creo que trasciende siglos y me gustaría que Daniel nos comentara si desde su experiencia alguna vez se ha enfrentado o ha sido también, porque hay que reconocerlo, si hemos sido partícipes de la discriminación. Pues mira, bueno, gracias Paris primero por la invitación y ahora comenzando con esta pregunta, yo como tal no he sido objeto de discriminación hasta el momento, yo tengo 21 años y en ningún momento yo me he sentido discriminado por mi comunidad. Sin embargo, en esta edad de pubertad, de juventud, de los 2 a los 15 años, yo amaba el humor negro, ¿sabes? A mí me gustaba, yo lo compartía, pero conforme vas creciendo, vas notando que algo no está bien. ¿Por qué yo me voy a estar riendo de la desgracia ajena? ¿Por qué yo como humano, como hombre, como moreno, me voy a estar riendo de algo que no me está pasando a mí, que me es gracioso para la persona que le está pasando, no? Y esto me lleva al siguiente punto. El mexicano, dentro de su idiosincrasia de picardía, de siempre estar jugando con todo, es muy imprudente al momento de expresarse. Y ojo, porque si tú haces reconocer esta imprudencia, normalmente ¿a qué te dicen? Es que tú no estás aguantando, tú no conoces del humor negro, tú no lo sabes tomar y eres sensible. Entonces de aquí recaemos en otro tipo de cosas porque tienes que ocultar tu verdadero pensar para seguir encajando en esta sociedad que no siempre tiene la razón. Muchas veces como grupos nos equivocamos. Y a diferencia de lo que están diciendo de mis compañeras, yo no creo que solamente ciertos sectores se burlen de otros. Yo creo que en México, por lo menos por lo que yo he notado a lo largo de mi corta vida, es parejo, ¿sí?
Los morenos agarran y se burlan de los blancos agarran y se burlan de los morenos, de los negros, los pobres agarran y se burlan de los ricos, y los ricos se burlan de los pobres. Y en ningún momento nos ponemos a pensar en qué afectan este tipo de burlas hacia las demás comunidades. Nos falta esta empatía al momento de comunicar. Si bien la libertad de expresión existe y eso es innegable, todos pueden decir lo que quieran, pero también hay una responsabilidad al momento de comunicar lo que tú quieres. Supongamos que en este espacio donde estamos nosotros cuatro, estamos hablando, yo estoy tranquilo, y de repente en mi casa llega alguien y sin importar que yo esté en una sesión en vivo, empieza a gritar, ¿sí? Porque él tiene derecho a expresarse y no me importa que tú lo estés haciendo. Y yo creo que es esto. La gente que sigue violentando hoy en el año 2020 no le importa. No le importa porque su derecho de expresarse va primero que el de los demás. Y esa es la expresión, lo que yo he podido juntar con respecto a mis vivencias en estos 21 años de vida que tengo. Mira, acabas de tocar un tema que ya nos llevaste, ya lo quería introducir, pero tú ya nos trajiste este tema, que es la libertad de expresión. Sí, muchas veces nos hemos escudado, y sobre todo que ahorita ha salido a relucir el debate en torno a la polémica con Chumel, con APRED, incluso ha salido Beatriz Gutiérrez Müller a colación. Todo el mundo se escuda sus argumentos bajo la libertad de expresión, pero el tema es, ¿existe algún límite para la libertad de expresión? Porque he visto incluso publicaciones de algunas personas diciendo que es válido comentarios que pueden ser calificados de racistas, de homófobos, de machistas, porque es su libertad de expresarse y no le hace daño a nadie. Incluso emplean esta famosa frase que se le atribuye a Voltaire, ¿no? De que defenderé, aunque no esté de acuerdo contigo, defenderé tu derecho, algo así por ahí va. Pero es a lo que quiero llegar. ¿Realmente es válido poder decir todo abiertamente bajo la bandera de la libertad, sin importar las repercusiones que tenga? ¿Tú qué piensas de esto, Kiss? Es que la bandera de la libertad me parece que es difícil identificarla. Primero, creo que debemos ser conscientes de los rasgos que la implican, porque si no partimos de un panorama de que somos titulares, sujetos de derecho, no podemos ver en las otras personas a nuestros semejantes y simplemente arbitrariamente cualquier comentario, por ejemplo, el sectorizar simplemente, hablemos de una competencia, un curso, un espacio público a determinado grupo de la población, pues realmente no sabemos bajo qué perspectivas ese grupo poblacional puede llegar a ver el mundo. Y considero que es justamente uno de los grandes debates de la historia de la humanidad, el cómo concebimos a la libertad puntualmente a la hora de expresarnos, en qué tanta fuerza va a tener el poder de nuestra palabra y de nuestras acciones también conjuntas con las palabras y todo lo que implique construcción del discurso, en tanto a cómo vamos a dejar en un estatus de vulnerabilidad a la población. El ejemplo ya clásico para la historia romántica de la filosofía, hablemos de Heidegger y su relación con Hannah Arendt, y luego estas grandes contradicciones de bandos, y igual la irrupción dentro del nacionalsocialismo, el incremento del fascismo, tal vez el baluarte impenetrable de la Gran Rusia como para estudiar quizá todos los secretos de los grandes genocidios, del Holocausto. Creo que hay un operador que siempre debe de tomar nuestra bandera de la libertad y es justo la memoria y también la verdad. La memoria porque debemos recordar todas las experiencias por las que ha pasado en general la historia de la humanidad, la historia en particular del territorio en el que nos insertamos, de la sociedad en la que cotidianamente vivimos, y también la verdad construida con base en un panorama de inclusión. El por qué tenemos que mirar al mundo no solo con nuestros ojos, sino con los ojos de todos los demás, porque debemos encontrarle al mundo diferentes perspectivas. Debemos desglosar incluso que hay muchas formas de explicar la naturaleza de los amaneceres. Una vez una amiga de tierras huicholes me explicaba que en una tierra en Nayarit conocida como el Tatey Ayamara es el primer lugar en el mundo en donde existió el amanecer por primera vez. Entonces,
el explicar desde una cosmogonía, en este caso hablemos de la cosmogonía Cora o desde la cosmogonía Huichol, existe una verdad que se integra a partir de una cosmogonía, de determinados rasgos culturales que le dan una explicación al mundo. Pero, por ejemplo, yo te podría decir desde el corazón oaxaqueño que aquí el sol nace y crece en Oaxaca y que el sol oaxaqueño es diferente en cada montaña, en cada amanecer, en cada estación del año. Pero ahora expliquémoslo en un entender universal. Eso no se puede, realmente salgamos ya de esa idea kantiana y sí quedémonos con la idea que la libertad dependerá en cómo incluimos a las demás personas. El tratar de entender que al igual que nosotros somos titulares de derechos, también tenemos obligaciones de respetar primero los derechos. Mira, entraste a un tema muy denso, vamos a ponerlo, porque la realidad es que la libertad es algo súper ambiguo. Podríamos decirlo así, cada quien lo define la libertad desde su propia, como tú dices, cosmogonía, desde su propia visión, desde su propia realidad, incluso desde su propia experiencia. Semanas atrás nos encontramos con imágenes de personas blancas, anglosajones en los Estados Unidos, protestando en contra de usar mascarilla, en contra de confinamiento, diciendo que se está atentando contra sus derechos. Incluso entré en debate con una chica que me dijo, es que esto de la cuarentena está violentando nuestra libertad de esparcimiento. ¡Bum! Para mí eso me parecía completamente ridículo, pero ella lo decía muy en serio, porque era decir, o sea, ¿por qué me está obligando el gobierno a quedarme en casa y cerrando locales? Está violentando mi libertad. Para ella esa era su libertad. Para mí, pues bueno, me parece completamente razonable estar aquí en casa. Y a lo que quiero ir, Alejandra, ¿quién está, o sea, con estas tan diversas, tan incluso contradictorias visiones de libertad que se llegan a enfrentar? ¿Quién debería estar capacitado a definir qué es la libertad como es? ¿Tienes alguna apuesta incluso? ¿Por qué no? Alejandra. Pues es que, ¿sabes qué? O sea, sí es un término muy ambiguo, pero bajándolo, bueno, más bien, como enfocándolo al tema de la expresión. Bueno, como bien decías, ¿no? O sea, todos tenemos evidentemente derecho a expresarnos, pero en cuestión de la libertad, en cuanto a las protestas que hubo de déjenme ir a cortarme el cabello y demás, o sea, para empezar de ahí ya se empieza a ver cuál es la prioridad de la gente, ¿no? Y la prioridad de la gente que pues protesta por esas cosas, pues evidentemente son ellos mismos. Y sabes que hasta cierto punto, pues no los culpo directamente a ellos, ¿no? Al fin y al cabo vivimos en un sistema capitalista que pues nos ha enseñado a eso. Es un sistema que no se preocupa por el ser humano, ¿no? Estamos educados, enseñados y hemos aprendido eso, ¿no? Enfocándolo al tema de expresión, nosotros pensamos, creemos, nos dicen que la libertad de expresión es, yo puedo decir lo que a mí se me diga la gana, cuando pues resulta que no es así. O sea, ahorita hay mucho abogado de Google que es bien fácil poner libertad de expresión, fundamento constitucional. Artículo sexto. Es que el artículo sexto dice que yo tengo libertad de expresión. Sí, pero lee después del puntito que separa entre qué es la libertad de expresión y cuáles son sus límites. Y además de que no tenemos tampoco una cultura de justamente de enseñar y de aprender sobre estos temas, ¿no? O sea, ahorita nosotros que estamos aquí podremos saber qué es la libertad de expresión, pero habrá otras personas que probablemente no sepan que expresarse, es parte de una libertad y es parte de un derecho humano y es parte de un derecho fundamental, porque a veces no sabemos ni qué es la libertad, ni qué son los derechos humanos, ni qué son los derechos fundamentales. Entonces, justamente son como esta serie de cosas que no nos permiten, el goce y ejercicio de nuestros derechos, y dos, saber hasta cuándo, en qué momento termina mi derecho y comienza el tuyo, ¿no? Entonces, es una cuestión
que realmente tiene mucho que ver con una cuestión de cultura, una cuestión de educación, y no nada más, porque también les encanta eso de, ay, es que la educación viene desde casa, ¿no? O sea, sí, totalmente, pero yo creo más en una educación, en una crianza colectiva. A mí me educa mi casa, a mí me educan mis maestros, me educa el señor de la esquina que vende dulces, me educa el de la pizzería, me educa el que me toma el dinero cuando me subo al pecero. Todos nos educamos entre todos. Pensar que este tipo de cosas vienen desde casa es no estar atentos a la realidad social en la que vivimos. Y justamente por eso caemos en este discurso o en este debate que no debería ser debate de yo tengo la libertad de decir todo lo que a mí se me antoje. Por supuesto que tienes la libertad de decir todo lo que se te antoje, pero en el momento en el que tú empiezas a atentar contra diversas cosas, como es la vida privada, como es la moral, como son las buenas costumbres, como es el orden público, entonces tú estabas en todo tu derecho, pero no esperes que no haya medidas en contra de lo que estás haciendo. Y ni siquiera estoy hablando de medidas en cuanto a órganos jurisdiccionales, sino que la gente todavía espera que nosotros nos quedemos sentados sin decir absolutamente nada sobre cosas que se están diciendo, que lastiman ciertas comunidades y que lo único que hacen es perpetuar una discriminación y una violencia sistémica y sistemática con la que venimos cargando desde hace años y que si no ponemos atención, la vamos a cargar otros 500 años más. Entonces, aquí la cuestión sería, sí, por supuesto, hay que definir qué es la libertad, pero la libertad ¿para quién? ¿La libertad para quienes ya la tienen o la libertad para aquellos que no la tienen, que están en una situación de vulnerabilidad y que es a quien hay que proteger más? Porque como bien dicen, ¿no? O sea, los derechos que no tiene una persona y otra sí tiene no son derechos, son privilegios. Y hay que ver todo con esa perspectiva. Hay que ponernos en una balanza, en una equidad. Entonces, definitivamente es necesario empezar a tocar este tipo de temas, porque si no vamos a cargar, si ya cargamos 500 años, 600 años desde que inició la humanidad con todos estos problemas, pues nos esperan otros 500 o 600 si seguimos permitiendo que la gente se esconda en una libertad de expresión para poder seguir con estos discursos discriminatorios y discursos de odio. Mira, completamente de acuerdo. Es todo un debate al definir la libertad, aunque no debería de serlo, pero también es complicado entender la libertad de forma uniforme. La verdad es que dicen cada cabeza es un mundo. Y a esto me remite un poco a recordar esta anécdota de cómo sucede, ¿no? En la República de Weimar, en ese entonces, lo que era Alemania, se habían perdido la Primera Guerra Mundial y había todo un cambio, ¿no? Está en una depresión completamente económica, una crisis económica pero profundísima. Si no recuerdo si el rublo era, o qué es la moneda, no recuerdo la moneda alemana, que entonces no valía nada. ¿Y qué sucede? Pues surge en la escena política pues este Partido Nacional Socialista, ¿no? Los nazis, vamos, en pocas palabras. Y pues claramente tenían un discurso desde un inicio antisemita, antisocialista, antisindicalista, anti todo, menos lo que no fuera ellos. Entonces, se les permitió, sobre todo los socialdemócratas y otros partidos dentro del sistema de aquel entonces parlamentario de la República de Weimar, dicen, adelante que ingresen, o sea, no hay ningún problema, aquí apostamos por la libertad de expresión. Y no se les sanciona, y ya sabemos, el resto de sus historias se hacen con el poder, y bueno, derivan en mil y un cosas que pueden encontrar en History Channel 2 a las de 3 de la tarde en adelante, y no pasando de la medianoche, ¿verdad? Porque empieza con aliens. Pero a lo que quiero llegar con esto es, realmente uno puede, como Estado, en el papel del Estado, puede y debe detener y frenar este tipo de expresiones que empiecen a ser disruptivas o que atenten en su discurso contra ciertos grupos, porque ojo, algunos dirían, es que son muy vulnerables, es que ustedes tienen piel de cristal. Daniel, ¿tú piensas que el Estado tiene la facultad de frenar este tipo de discursos o crees, ojo aquí con lo que te voy a cuestionar, crees que esto de frenar podría rayar
en la censura? Mira, en México tenemos ejemplos no de censura como tal, pero sí de frenar este tipo de discursos de odio. En el norte del país hay varios estados en los cuales los narcocorridos están prohibidos precisamente porque divulgan esta idea de que ser narco es súper genial y de que yo era pobre y entonces un amigo vino y me dijo, me ofreció trabajo y ahora estoy pegado a la línea con él y yo con la muerte, ¿sí? Entonces, este tipo de discursos que son artísticos supuestamente, que son aparte incluso, ¿se podrían frenar? Desde luego que sí, pero ¿cómo los frenas? ¿Cómo realmente vas a crear un mecanismo que frene este tipo de discursos de odio? Sin que la gente lo tome como censura, ¿sabes? Y esto también me remite a la opinión de mi compañera Alejandra sobre la libertad. La libertad, pues ya nos dicen, podemos hacer lo que queramos con ella, podemos decir y hacer, deshacer, pero ¿qué libertad te va a hacer? ¿Qué libertad realmente es buena? ¿Qué libertad te permite ser bueno? ¿Qué libertad te permite no dañar a los demás? Y con esto pensar que podría existir algún mecanismo para poder prevenir, para poder sancionar a toda persona que piensa, entonces vamos a tener que sancionar a más de la mitad de México, ¿sabes? Vamos a tener que censurar a más de la mitad de México porque va a ser muy difícil, porque eso es una, como ya lo hemos mencionado, esto es una cuestión cultural, ¿sabes? Es la imprudencia del mexicano al momento de expresarse, y no solamente estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de personas célebres, de famosos, incluso de políticos. Hoy nos estamos quejando de Chumel Torres por los chistes que hace en su programa, por los chistes que hace en Twitter, pero tenemos a José Mireles, que en alguna ocasión llamó de manera despectiva y misógina a las mujeres. Entonces, el intentar censurar de esta manera a los discursos de odio, pues a mí me parece prácticamente imposible. Realmente yo no considero que exista alguna manera. Sin embargo, igual lo mencionó Alejandra, siempre existe la vía de la educación. Esto igual no solamente es en casa, también es en la escuela, es en comunidad. Es como vamos a enseñar este valor cívico a las nuevas generaciones que no carguen con esta mochila, con esta carga tan pesada de no poder expresarse por miedo a que la sociedad los va a terminar sancionando de alguna manera. Entonces, pues eso es lo más o menos lo que estoy pensando hasta el momento, porque la pregunta es muy difícil, es que es una cuestión bastante complicada. ¿Qué es censura y qué no en estos días? ¿Sí? Si a Chumel, y eso me recuerdo, de nuevo cuenta Chumel, pensar de qué manera estamos criticando a Chumel, ¿sale? Porque él tal vez lo está tomando como censura precisamente, porque él no está entendiendo que tal vez sus chistes sí son un discurso de odio. Entonces también, si vamos a prohibir ciertas palabras, si vamos a prohibir ciertos chistes, ¿cómo le vamos a hacer entender a estas personas que realmente están haciendo un mal, ¿sabes? Curiosamente, este mismo personaje en algún momento mencionaba en alguna entrevista que la comedia en México tenía que ser más profunda, tenía que ir a nuevos lares, ¿sí? Pero una cosa es el personaje y otra cosa es lo que demuestra en su trabajo realmente. Ya, completamente. ¿Sabes? Aquí tenemos una cuestión. Sí, o sea, ¿cómo atendemos esto? Porque muchos dicen, ¿sabes qué? Cuando tú estás bajando, por ejemplo, un foro donde aparece Chumel, o tú estás incluso provocando que eliminen tal publicación de un chiste, de una broma dentro de un post de Facebook, dicen, esto es censura, automáticamente, esto es censura. Pero es una línea delgada y que también, otra vez volvemos a caer en la ambigüedad. Te comentaba a ti si el Estado tiene que tener alguna obligación o debe de ser completamente laxo, decir, ¿sabes qué? Esto lo regula la gente, o como ya lo mencionaba, la educación. Me gustaría saber qué piensa Gisela acerca de eso. Si realmente el Estado tiene alguna responsabilidad desde tu perspectiva, o crees que la educación puede transformar todo. Y si sí es así que piensas que la educación puede transformarlo todo, ¿cómo crees que la educación pueda transformar la forma de expresarse o de modificarse de estas personas que actualmente tienen todos los reflectores y son famosos por ese tipo de discurso? Yo quisiera comenzar contando una anécdota un poco paisajista de la Ciudad de México, porque allá en la esquina de Bucareli con Paseo de la Reforma, en donde
Históricamente se le conoce como la esquina de la información, en donde tenemos al Excelsior, al Universal, y bueno, una serie de emporios de la comunicación que en un momento pues tuvieron un peso muy importante en cómo incidían dentro de la opinión pública. Sin embargo, yo creo que la arquitectura de un país habla lo que la gente calla, incluso en medios. Y por ejemplo, si hoy físicamente visitamos la esquina de la comunicación, el Excelsior se encuentra en la entrada principal tapado con una gran barrera de acero que bloqueó por completo su entrada. Creo que eso es un discurso arquitectónico que nos lleva a ver el nivel de censura que ha existido en México, sobre todo emanado de la violencia de la década de los 60, de los 70, y ahora volteemos un poco hacia Bucareli y la arquitectura del Universal. Por ejemplo, las oficinas de estos diarios abandonados, incluso el mismo contenido de las notas, un poco transformado a lo largo del proceso de la digitalización. Tan es así que hoy estamos en un medio digital discutiendo de este tipo de cuestiones, pero aquí hay un tema de fondo, y es justamente el discurso de la opinión pública. Y creo que, retomando tu pregunta, si el Estado tiene una obligación o si la educación juega un papel muy importante, yo creo que en primer momento el Estado, hablando en estricto sentido de la unión de los poderes federales o locales o municipales, no tiene tanto una importancia o priorización dentro de su agenda, como el desarrollar medios tanto de oposición de la opinión pública como que contrasten, digamos, algo que sería un choque dentro del debate público, ¿no? Yo creo que más bien esto corresponde a algo que comentaba Ale, y yo me sumo a eso, y es justo la crianza colectiva, en cómo la opinión pública se va a formar con responsabilidad y sobre todo con la iniciativa de querer sustentar valores sociales, porque creo que eso ha venido en detrimento, sobre todo desde, yo quiero llamarla la generación de la posverdad, en cómo un tuit hace ganar a Trump, por ejemplo, una alta popularidad y posteriormente ganar la presidencia de los Estados Unidos, o por ejemplo, cómo los discursos políticos hoy responden más a una idea de comercializar lo que la opinión pública quiere escuchar. Considero que la responsabilidad aquí está en quienes somos los que partimos una directriz o un eje de la comunicación. Es decir, considero que las circunstancias de seguridad en México no son las más óptimas para que se desarrolle periodismo con completa libertad y con completa transparencia, dado los estándares de periodistas asesinados, pero por otra parte, el avance tecnológico de la información sí debe llevar esas directrices que marquen la pauta detonante, quizá ya no en la arquitectura física de una sociedad, pero sí en la arquitectura del imaginario colectivo, en cómo las personas como actores sociales se responsabilizan del núcleo que los circunda para que con responsabilidad ese discurso siga, digamos, la teoría de la lucha libre, en cómo vamos a hacer ver en una crítica al México tragicómico, por ejemplo, cómo evidenciamos la inseguridad poniéndonos a salvo a nosotros como informantes también. Considero, a diferencia de Dani, que en México hemos tenido una tradición histórica de censura, sobre todo de cómo silenciar a los reporteros. Un saludo a Lidia Cacho también y a Puebla de Los Ángeles, los demonios, pero considero que aquí debe entrar el ejercicio de la memoria. Con base en todos estos aconteceres históricos, ¿qué responsabilidad tenemos los que estamos inmersos dentro de la sociedad y tenemos la responsabilidad de tomar el timón del discurso público? Mira, tocaste un tema que explota. ¿Por qué? Porque el papel de la sociedad, sí, ya hemos hablado un poquito del papel del Estado, hemos hablado de la gente que pronuncia estos discursos discriminatorios, pero como entes lejanos, ¿no? O sea, los vemos, no nos queremos identificar, a pesar de que muchas veces nosotros reproducimos estos estereotipos, esta discriminación, no nos gusta reflejarnos en ellos y son parias, ¿no? Ya cuando caen en la desgracia, son completamente parias, o sea,
decimos, no, pues mira, Chumel ya es un hijo de tal, por cual, cancelado. A eso quiero ir. En estas últimas semanas me he encontrado mucho en redes sociales con ese término, la cultura de la cancelación, cancelado, tal cosa, se cancela, incluso Lady Gaga, ¿no? O sea, dentro de la cultura de las divas pop también se encuentra mucho eso. Cancelado lo que el viento se llevó en HBO. Y hay gente que dice, ¿sabes qué? Esto me parece completamente absurdo. ¿Por qué cancelar las cosas? ¿No? No puedes juzgar algo desde una visión, no puedes negar que existe. Cancelemos a J.K. Rowling, ¿no? Por comentarios transfóbicos. Mucha gente dice, sí, ¿sabes? Es que no podemos ser partícipes o permitirle que esta gente que se está pronunciando o que perpetúa el odio y lo legitima, pues tenga espacio y sea famosa. Alejandra, tú que estás más metida en redes sociales y siempre pues, me avientas unas buenas recomendaciones y aparte eres activista feminista, me gustaría saber cuál es tu postura respecto a esta famosa, entre comillas, cada vez va agarrando más popularidad, cultura de la cancelación, a favor, en contra, por qué o qué criterio deberíamos de tomar con base a este nuevo fenómeno que estamos construyendo nosotros desde las redes sociales. ¿Sabes? Eso me recordó mucho a un tema que a usted, bueno, es una como teoría feminista que de principio podrá parecer que no tiene nada que ver con lo de la cultura de la cancelación, pero ahorita voy a eso y también creo que tiene que ver un poquito con la pregunta pasada. Hay una parte que dice que en un libro feminista, me parece que sería de King Kong. No soy muy fan del libro, pero esa parte en específico fue el único capítulo que me gustó. Y bueno, este capítulo, que si no me falla la memoria, es el primer capítulo del libro, habla sobre, en cuestiones de maternidades, que las mujeres, las madres, son como una extensión del Estado. O sea, tú qué haces y qué no haces en tu casa va a depender de lo que te diga tu mamá, ¿no? Y cuando vives en un estado, lo que haces o no haces depende de qué es lo que el Estado te permita o no te permite hacer, ¿no? Digo, tiene mucho que ver también con lo del contrato social y demás, pero pues tampoco nos vamos a meter ahí a debrayar y filosofar al respecto, ¿no? Entonces, justamente en esta parte del libro habla de cómo las madres son como una extensión del Estado y a través de los años a las madres se les ha educado de una forma implícita justamente a tomar como la forma del Estado, pero dentro de la esfera privada. Ahora bien, traspolándolo a la cuestión de la cultura de la cancelación, estamos haciendo lo mismo que el Estado hace con nosotros. Y tiene que ver con la pregunta anterior. ¿El Estado puede o no puede censurarnos? Ya lo hace. Digo, justamente como comentaba Gis, ¿no? En México, ¿cuántos asesinatos a periodistas ha habido? ¿Acaso esa no es una forma de que el Estado, evidentemente sin decir que fue él, desgraciadamente, es una forma que tiene de censurar y de determinar hasta dónde llega la libertad de expresión a través de esta exposición mediática de él habló de esto, y si tú hablas de lo mismo vas a terminar igual y te vamos a encontrar de la misma forma, ¿no? Te vamos a encontrar en un terreno baldío, o te vamos a encontrar en partes, o simplemente nunca te vamos a encontrar. Son formas que pues el Estado tiene, ¿no? Que dice que no tiene, pero las tiene. Y entonces creo que en parte la cultura de la cancelación también habla un poco sobre la realidad, sobre la responsabilidad que nosotros tenemos con las cosas incluso que consumimos, ¿no? Yo he cancelado a muchos artistas que me gustaban, que me encantaban, que pagaría por ir a verlos, y los he cancelado porque hicieron canciones machistas, porque hicieron canciones misóginas, porque alguno de sus integrantes violentó a una mujer, porque alguno de sus integrantes violentó a una persona que pertenece a la diversidad sexual. Yo lo he hecho, totalmente. Pero tampoco nos podemos poner en un plan de, no, pues es que a los gays que no nos dejen entrar en televisión porque no te metas con mis hijos, ¿no? O sea, creo que también es esta cuestión de más que una cultura de cancelación, es empezar a definir como sociedad qué es lo que
nosotros no es una cuestión de bueno, malo, correcto o incorrecto. Es hacernos responsables socialmente de lo que consumimos, de a quienes escuchamos, a quienes leemos, el papel de baño que compramos, la marca de tenis que usamos. Es una cuestión de responsabilidad, simplemente, porque al momento en el que nosotros consumimos algo, simbólicamente estamos diciendo que lo que esa persona haga, diga, piense o deje de hacer, estamos de acuerdo con eso. Entonces yo creo que más allá de una cultura de cancelación es la responsabilidad social que tenemos como personas, ni siquiera voy a decir que como ciudadanas o ciudadanos, porque incluso personas menores de 18 años tienen mayor responsabilidad social que quienes ya pasamos por esa línea del tiempo. Entonces realmente creo que más allá de la cultura de cancelación es tener responsabilidad sobre lo que consumimos, sobre lo que hacemos, dejamos de hacer, pensamos, no pensamos, y pues justamente es como eso, ¿no? O sea, ver qué cosas son las que se cancelan, porque no es lo mismo cancelar debates profesos que debates que abonen al conocimiento de la diversidad sexual o de los derechos de las mujeres, por poner un ejemplo. Daniel, ya abordamos un poquito esta famosa cultura de la cancelación, pero aquí entramos en otra disyuntiva. Por ejemplo, hay gente que, regresando al tema de J.K. Rowling y Harry Potter, hay gente que disfruta mucho los libros de Harry Potter, hay gente que creció con ellos, que son incluso un referente dentro de su infancia y su vida adulta, pero se encuentra hoy como entre la espada y la pared, porque dice, o sea, yo apoyo a las personas trans, pero la escritora está diciendo estas cosas, pero al mismo tiempo me encantan los libros. ¿Tú crees que es válido o crees que siquiera exista esto de que los comentarios y la opinión del artista definen su obra? ¿Tú qué piensas? Y para terminar un poquito esta pregunta, y de ser así, ¿crees que es necesario cancelar también la obra del artista? ¿O cómo tú ves este panorama de separar? ¿Se logra separar o no se logra separar una cosa de otra? Pues mira, de ser así, tendríamos que cancelar entonces muchas de las películas que existen en Hollywood, después de que se acusó a Harvey Weinstein, ¿no? de acoso, de abuso sexual sobre muchas actrices. Entonces, y esas películas siguen en circulación. Entonces yo creo que es un caso muy similar a lo que pasa con J.K. Rowling y Harry Potter. Entonces yo creo que en este caso no tendría tanto que ver si la escritora, pues, incluso si la escritora decida dejar de escribir los libros y darle la estafeta a alguien más. Hay un caso, creo que fue con el CEO de Reddit en esta empresa, ahorita que pasó todas estas marchas por George Floyd y toda esta situación, él decide renunciar, ¿sí? Porque desde su privilegio dice, hay muchos CEOs blancos en el mundo, en plataformas muy famosas, entonces yo decido renunciar, y la condición fue, si van a poner a alguien más, tiene que ser de una persona afrodescendiente. Entonces yo creo que esto depende del contenido de cada quien, ¿sabes? Yo no podría como etiquetar a decir, no, pues es que si J.K. Rowling dijo comentarios transfóbicos, entonces hay que cancelarla totalmente. Porque tú disfrutas de la obra que no fue escrita con esa intención. Incluso en una escena de Harry Potter, hablando de esto, creo que me parece que es en la tercera película, no estoy muy al tanto de lo que sucede, pero en una de las escenas todos cambian de sexo y todos se vuelven Harry Potter, incluyendo Hermione. Y eso fue algo que escribió J.K. Rowling, aún pensando en este tipo de comentarios que tiene. Entonces yo creo que una no va de la mano con otras cosas, yo creo que son totalmente distintas y no tendríamos por qué inmiscuirnos tanto en este tipo de cancelación, en este tipo, ¿no? De si el autor dice esto, pero en su obra no, entonces voy a dejar de consumir su obra porque él sí lo dice, él sí lo practica, pero no se ve impreso, no se ve expreso en lo que él está diciendo. Entonces yo creo que ahí no tendríamos que meternos tanto, no tendríamos que cancelar en este caso. Y solamente para aclarar el punto de Giselle, no me estaba refiriendo tanto a la censura de los medios de comunicación, sino a los que expresan mensajes de odio. ¿Sabes? Lidia Cacho es una de las periodistas muy censuradas precisamente por tocar los temas que toca, como el gobierno precioso. Entonces no me refería a eso, me refería a que el gobierno no se atrevería a censurar personas como Chumel, porque no es algo que le afecte como tal, no es algo que le afecte a la práctica del Estado.
Bueno, es un tema muy, muy amplio, la censura. Yo creo que estaría muy bien invitarlos a este mismo panel para hablar de la censura por parte del Estado, porque veo que tienen bastante contenido para hablar sobre el tema, pero me gustaría un poco profundizar con Giselle. A la vez que estamos hablando de la cultura de la cancelación en redes sociales, porque, bueno, las redes sociales se han convertido en la plaza pública de la actualidad, de la era moderna, incluso más, ¿eh? O sea, hay pequeñas voces, incluso, ¡pum!, se pueden maximizar de una forma que nunca había sucedido en la historia, ¿no? Ni siquiera en los sueños más húmedos de Goebbels iba a suceder algo así. A lo que quiero ir con esto es que también dentro de las redes sociales ha surgido ese término de defensor de lo políticamente correcto, ¿no? Como incluso un término peyorativo. Decir que se defiende lo políticamente correcto, pero creo que nadie termina de concretar una definición de qué es lo políticamente correcto. No, yo supongo que has estado, te has empapado o alguna vez te has encontrado con personas que utilizan este tipo de términos de forma despectiva. ¿Qué opinión tienes acerca de esto? Sí, sobre todo, bueno, para hacer una transición un poco de lo que comentaba Dani y ahora la pregunta que me formulas, considero que lo políticamente correcto responde justo a los estereotipos de la época. Y retomando algo que Ale puso sobre la mesa, justo el cambio de paradigma en cómo, en qué tanto seguimos consumiendo esa cultura del odio, la censura, la discriminación, depende en cómo demos giro a lo que detona los discursos dentro de un margen social determinado. Y bueno, retomando el tema justo de lo políticamente correcto, pongamos un ejemplo histórico clásico del cine, Hitchcock. Hitchcock tan consumido, tan reivindicado, época tras época, pero justamente el arquetipo de mujer que él reivindicaba a lo largo de sus escenas respondía a una categoría específica. Primero, una mujer blanca y una mujer de ciertas proporciones, porque él jamás hubiera pensado involucrar a Marilyn Monroe dentro de una escena justamente porque no cumplía el arquetipo de mujer refinada. Ahora un poco al cine de Buñuel, justamente el machismo reivindicado a través de los clásicos y que retomamos un poco como fortalezas o orgullos del acervo histórico del arte. Hay una escena justamente en donde reivindica a una mujer en el piano, la mujer que bebía y que en la soledad únicamente se abocaba a tocar el piano todo el día. Justamente este personaje ejemplifica la vida de su esposa y posteriormente el libro que su esposa publica a partir de toda la violencia de género, todo lo que ha respaldado años de historia que se concentran en un margen de discurso político, de lo realmente aceptable, tanto en el estado del arte como también en cómo visualizamos a las cosas. Y justamente esto que últimamente se ha apoyado a través de redes sociales, sobre todo en esta ola que hace mostrar a la luz que no hemos superado incluso el racismo, y también aquellas formas de discriminación por categorías, digamos, de condición indígena, condición de ser mujer, de ser provinciana, de ser pobre. Esto se segrega también en un discurso comprensivo que lleva inmiscuido una doctrina de abócate justamente a esta línea argumental, en este hilo temático, y justamente sigue la lógica un poco invocando a lo que refiere Charles Taylor cuando habla de doctrinas comprensivas, en cómo el discurso a través del lenguaje sigue representando también aquel acervo de discriminación, aquel acervo de segregación que también respaldado y avalado por el arte, digo, lo ejemplifiqué con el cine, pero que también tiene la materialización en otras expresiones artísticas. Y ahora hablando formalmente de cómo se representa el lenguaje en esta cultura de la réplica, cultura de la repetición, en donde queda justamente el aprendizaje de lo social, el derecho a la memoria que tenemos por aquellos aconteceres que son fundamento de lo que hoy hemos construido o pretendemos construir a partir de las instituciones, organizaciones o células sociales en general. Y bueno, este discurso de lo políticamente correcto considero
debe detonar una nueva significancia, así como cuando Roland Barthes lo emulaba en la cultura del catch en Francia. Considero que ahora las caretas tragicómicas deben ser justamente de esas culturas que siempre han segregado históricamente y que hoy les corresponde estar en la mira del enjuiciamiento del discurso público. Mira, parece excelente. Sí hay que redefinir lo que es políticamente correcto y también no dejarlo de utilizar de una forma peyorativa. Hay que entender las diferencias y me gusta el ejemplo de cómo lo aterrizas dentro del arte. Lamentablemente ahorita ya el tiempo se nos está acabando, pero pues no me gustaría irme así nada más sin avisar, ¿no? Pues me gustaría escucharlos, uno, su conclusión, claro está, ¿no? Sobre el tema y no solamente eso, que me digan si creen que dentro de espacios como el foro de COPRED o como espacios como este programa, debe de existir un lugar para aquellos que se expresan en contra de otros, a lo mejor con la máscara del humor, a lo mejor con la máscara de lo políticamente incorrecto. Me gustaría empezar con Alejandra, que me comente su postura y tu conclusión, claro está. Gracias. Voy a procurar ser lo más concisa que pueda. Sobre lo políticamente correcto o incorrecto, o sea, yo difiero mucho de cómo la gente concibe lo políticamente correcto, ¿no? O sea, se podría pensar, por ejemplo, utilizándome como ejemplo, valga la redundancia, el que yo soy una persona políticamente correcta, ¿no? Porque estoy a favor de los derechos humanos y la diversidad y las mujeres y todas esas cosas. Pero ¿sabes qué? Realmente yo soy una persona sumamente políticamente incorrecta, porque soy mujer, porque soy feminista, porque soy lesbiana y porque mi identidad política va en contra del Estado y va en contra y transgrede al patriarcado. Eso es ser políticamente incorrecto. Ser políticamente incorrecto es estar en contra del sistema. Eso es ser políticamente incorrecto, en lo personal. Esas cosas de que ser políticamente correcto significa ser lo que nosotros somos, perdón, pero entonces ni sabes qué es la política, ni sabes qué significa ser correcto o ser incorrecto. Realmente esa conjugación de palabras nos puede jugar una mala broma, definitivamente, y en lo personal, y algo que comparto con otras muchas compañeras de lucha, es eso. Ser políticamente incorrecto es ir en contra del sistema. Y como mencioné, ser mujer, ser lesbiana, ser feminista, justamente todas estas identidades que van en contra de lo que el sistema ha dictado que es o que no es correcto, eso es realmente ser políticamente incorrecto. Ahora, en cuanto a lo de la CONAPRED, perdón, ay no, la COPRED no. En cuanto a lo de la CONAPRED, en cuanto a lo de la CONAPRED, yo creo que ahí, y esto yo creo que más bien, más que ser un comentario, quisiera dejarlo como una pregunta al aire, no tan al aire, para todas las personas que nos están viendo, para Gisi, para Dani, pues también para ti, París, ¿no? En primera, el hecho de que se hiciera ese debate, porque la misma CONAPRED lo dijo, este era un debate entre personas con posturas disidentes entre sí. ¿Eso qué implica? Una, aceptar y dar espacio, pero sobre todo aceptar que el racismo es una opinión y que está bien darle espacio. Y dos, hacer un debate entre posturas disidentes entre sí, como lo dijo la CONAPRED, implica entonces decir que está bien el que queramos sí debatir sobre el racismo, pero más bien el que queramos defender una postura racista. Y eso pasa cuando no nos damos cuenta de la comunicación simbólica que tenemos con nuestros actos. Entonces, para mí, y desde el primer momento en el que vi yo esa publicación sobre la CONAPRED, pues era eso, simplemente aceptar que el racismo es una opinión y aceptar que está bien defenderlo. Y pues como conclusión, pues París, me da gusto haber estado aquí y darte la patadita de la suerte. Gracias por hacer este espacio. Gracias por hacer este espacio sin morbo, porque llevo una semana viendo programas donde lo único que quieren es rating, poniendo a debatir sobre temas
que ya no están a debate. En serio, esa forma de hacer comunicación ya es muy del 2000. Ya, por favor, cámbienla, es bien necesaria. Daniel, ¿con qué nos gustarías deleitar? Pues mira, como conclusión, políticamente incorrecto para mí sería saber qué está mal en la sociedad y no intentar hacer nada para mejorar la situación o para cambiarla ya en su defecto. El políticamente incorrecto yo vería algo así como definición. Y ya para concluir, sobre los foros, sobre los espacios de discusión, tú lo viviste hace algunos días y como ya lo dijo bien Ale, seguir dando espacios para fomentar los mensajes de odio, pues yo no le vería lugar alguno. En cambio, si hacemos este tipo de programas donde son para dar a conocer posturas, que son para ayudarle a los jóvenes a desarrollar su potencial al momento de expresar algo que están pensando y que en ningún otro lado se les ha permitido hacerlo, entonces yo por mi parte encantado de seguir participando en foros así. Pero a los que les encanta transmitir estos mensajes de odio lo van a seguir haciendo. ¿Sí? Van a encontrar sus lugares, el internet es abierto, entonces vamos a seguir viendo morbo, vamos a seguir viendo que se están riendo de ciertas circunstancias que no son para nada favorables, lo van a seguir consumiendo, porque no creo que sea algo que se acabe de la noche a la mañana. Y como sociedad, precisamente lo dijo Giselle, tenemos que ser actores sociales, tenemos que seguir denunciando que los mensajes de odio son incorrectos, tenemos que seguir denunciando todo lo que no nos parece y que sí va en contra de la dignidad humana. Excelente, excelente, excelente. Gis, ¿con qué te gustaría despedirte? Pues primero que todo agradeciéndote por abrir este espacio justamente sin el morbo de querer acaparar la atención con un afán picaresco, sobre todo de temas tan debatidos y que desde mi punto de vista solo falta que ya los vendan en Ticketmaster, ya no hagan eso. Y también me gusta formar parte de la patada de la suerte, te deseo mucho éxito en este nuevo proyecto. Y respecto al tema, al principio anoté una parte de la conclusión de los temas justamente hablando de la pigmentocracia, sobre todo de esa discriminación estructural en diferentes espacios de la sociedad, y dice que la melanina de la piel no sea objeto más del tradicionalismo hegemónico. Justamente el etiquetar a la sociedad en categorías, el aceptar que se siga defendiendo la posición del racismo, de la discriminación, como un discurso admisible dentro de la libertad de expresión, desde mi punto de vista, no debe tener cabida en una sociedad democrática, sobre todo si nos replanteamos constantemente este tema de la democracia, desde qué elementos discursivos de ideología debe implicar, y justamente el detonante de la libertad debe ir acompañado también de visualizar en cada persona titulares de derechos, a personas que son iguales a nosotros y que por alguna u otra manera debemos asimilar esos ojos de todas y todos como una nueva forma de ver la vida, como una forma distinta de explicar la razón de las cosas. Y de eso se trata una sociedad inclusiva, el que los espacios no se restrinjan justamente al tradicionalismo hegemónico, y también que no siga abonando a esa cultura del consumismo, de lo que puede ser humor negro o la novela tragicómica de la historia de México y el tradicional machismo y la virilidad impenetrable, pero bueno, yo creo que justamente de ahí partimos. Creo que esto no debe tener conclusiones, sino nuevos puntos de interrogante, nuevos puntos para la deliberación pública y justamente el asimilar qué papel nos corresponde como partes de un discurso que se está reintegrando y reconfigurando, que si bien no somos un discurso nuevo, porque nos construyen muchas historias, muchos momentos que en nuestra memoria no deben pasar desapercibidos. Extraordinario, simplemente extraordinario. La neta, me encantó platicar con ustedes esta transmisión desde Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca. Bastante nutrida, incluso hablando geográficamente. Me pareció excelente. Antes de despedirme, me gustaría dejar una pequeña reflexión. Desde mi punto de vista, comparto con Giselle, creo que más que conclusiones deberíamos de buscar puntos de partida para el cambio y entender que existe una gran diferencia entre libertad de expresión
y libertad de agresión. Hay que entender que si bien motivo justifica actuar. Esto fue la plaza de ustedes por primera vez, esperemos que sean muchas más. Muchas gracias a todos ustedes por participar, a los que nos vieron y a quienes están aquí en la transmisión. Gracias. 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 Gracias.